make a spindle which will pull apart the chromosomes. Prophase follows, the chromosomes condense. Each is made of two sister chromatids like an X. Each sister is a clone, the closest of kin, and a centromere connects them like Siamese twins. The nucleolus disappears and melts away as the cell takes a ribosome production holiday. The centrosome separates, starts spindle formation for separating chromatids and cell elongation. Mitosis, chromosomal ride in a pro-meta-anatelophase divide. Eukaryotes go from one cell to two. Mitosis, how cells renew. In late prophase, pro-metaphase, the nuclear membrane disintegrates. The centrosomes migrate to the cell's opposing sides, and between them the fibers of the spindle wend and wind. The spindle's made of microtubule fibers which attach to chromosomes. A kinetic causes a protein patch that serves like a handle that the fibers can grasp. When they pull apart the chromosomes, splitting them in half, the spindle moves the chromosomes with nudges so fine into linear formation on the 50-yard line, a location equatorial, defined in metaphase, where the chromosomes are lined up in that middle place. Mitosis, chromosomal ride in a pro-meta-anatelophase divide. Eukaryotes go from one cell to two. Mitosis, how cells renew. The spindle fibers pull on the kinetic cores. A cellular, molecular, mitotic tug of war. The centromere snaps, sisters get separated. Now these chromatids are chromosomes. They've been upgraded. The snap and separation defines anaphase. The A for apartness, for moving different ways. Kinetic core, spindle fibers separate the sisters. See, I'm waving goodbye, calling out I'm gonna miss you. And the other spindle fibers pushing grapple like felons, make the cell elliptical like a watermelon. In telophase, membranes form around the chromosomes that spread out as a nucleoli come on home. Mitosis, chromosomal ride in a pro-meta-anatelophase divide. Eukaryotes go from one cell to two. Mitosis, how cells renew. In animal cells, there's a ring of microfilaments that form at the equator, and they cinch themselves in tighter, 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 tighter till the cell is in two pieces. Yeah, in animals, that's cytokinesis, but it's different in plants, and then the cell divides by building a new cell wall from the inside as the Golgi sends vesicles with cellulose goo, which makes a plate, then a wall divides the cell in two. And instead of one mother cell, we now have daughters too. Identical twins, kinda old but kinda new. From your single cell beginning, this is how you grew. And for single cell eukaryotes, it's reproductive too. Mitosis, chromosomal ride in a pro-meta-anatelophase divide. Eukaryotes go from one cell to two. Mitosis, how cells renew. Mitosis, chromosomal. Bien, chicos, ya estamos creo todos completos. Era un pequeño aliciente para ver lo que son los procesos de la mitosis. Pero la mitosis, ¿no? Para la renovación de nuevas células en células en citocinesis, ¿verdad? Muy bien. Vegetales, dos células iguales a la madre. Muy bien. Muy bien, ahí están con su inglés. Muy bien. Entonces, vamos a hablar el día de hoy básicamente de lo que es ciclo celular, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el ciclo celular? Entonces, el día de hoy, chicos, tenemos que hablar acerca del ciclo celular. Cuando hablamos del ciclo celular, tenemos que tener en cuenta su definición, las etapas, la importancia del ciclo celular. Si bien es cierto, en el video hablaban de mitosis, previo a la mitosis necesariamente tiene que ocurrir una interfase. O la interfase es previa a lo que viene a ser la división celular, que puede ser por mitosis o por meiosis. El día de hoy vamos a ver la definición y la importancia de cada una de estas dos etapas. Cuando hablamos del ciclo celular, hablamos de un ciclo biológico para todas las células, ¿no? En la cual hay una serie de cambios y transformaciones en las mismas y que buscará generar nuevas células hijas, y para lograrlo hay una serie de etapas o procesos que tienen que seguir. Y entonces esto implica que una célula pueda generar nuevas células hijas, y todo ese proceso, todas esas etapas, pues parten desde que nace la célula hasta su futura división celular.
Ahora, también tenemos que tener en cuenta que no siempre todas las células van a pasar a división celular. Existirá algunas células en nuestro cuerpo que pasan a ser células altamente especializadas y que no va a entrar a división celular. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando ya hay células que están envejecidas o células enfermas, ya no se les manda tampoco a división celular. ¿Por qué? Porque ya empezó la caducidad de la célula y se le manda un proceso que se llama senescencia. Ahora bien, lo que garantiza la división celular es la continuidad estructural de un organismo para que pueda reparar tejidos lesionados. Generalmente, uno de los tejidos que se va reparando continuamente en nuestro organismo es el tejido epitelial, el tejido de la piel. Ese se está reparando continuamente. Luego, otros tejidos que también se reparan con bastante continuidad son el tejido conectivo, que se subdivide en tejido sanguíneo, se divide en tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido adiposo. ¿Ya? Y eso es cuando hablamos de tejidos, en este caso conjuntivos especializados, y también tenemos los tejidos conjuntivos propiamente dichos, como son el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. Entonces, ellos tienen una muy buena capacidad de regeneración. Quienes sí no tienen muy buena capacidad de regeneración, porque pasa a un proceso llamado periodo G sub 0, que es un periodo de quiescencia, van a ser las células musculares y las células neuronales. ¿Ya? Ellas son células altamente especializadas que detienen su etapa de división celular. Ahora, lo importante del ciclo celular y la posterior división celular es que garantiza la reproducción de los organismos, en este caso que tienen reproducción asexual, como la bacteria. Por ejemplo, aquí estas bacterias lo que están haciendo es un proceso de reproducción asexual denominada bipartición. ¿Okay? Aquí esto que visualizamos es un cultivo de bacterias. También va a garantizar la formación de gametos en ya organismos más desarrollados y su posterior desarrollo embrionario. El gameto femenino viene a ser el óvulo y el gameto masculino viene a ser el espermatozoide. Cuando se da la fecundación, ingresa un solo espermatozoide al óvulo y completa la carga total del individuo. Se forman huevo cigoto, mórula, blástula, gástula, blastocito, y a partir de ahí, de ese blastocisto, surgen capas embrionales. La primera capa es el ectodermo, la segunda en formarse es el endodermo y la tercera capa en formarse es el mesodermo. Y a partir de cada una de esas capas embrionarias se formarán pues los respectivos tejidos y esos tejidos finalmente formarán a los determinados órganos. Entonces, este proceso de división celular garantiza pues la formación de gametos y desarrollo embrionario. También permite el funcionamiento normal de los organismos pluricelulares. Cuando yo les decía, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando ya una célula, por ejemplo, hay una célula pasó por su proceso de división celular y luego se determina, porque hay mecanismos en el interior de la célula que van a determinar que la célula ya está vieja o está envejecida, o que ya es una célula que tiene múltiples alteraciones. Entonces, hay dos mecanismos, ¿no? Cuando hay alteraciones, se espera que la célula pueda repararse gracias a la acción de sus lisosomas, ¿no? Pero cuando ya no se puede, simplemente se le manda a la célula a muerte celular programada, un mecanismo conocido como apoptosis, ¿ya? Para autocontrolar el desarrollo y crecimiento y que desencadenan por señales celulares controladas genéticamente. Hay un control. Aquí va a participar la proteína P53, que es el que controla digamos, el guardián del genoma. Podemos encontrar a las ciclinas dependientes de sinasas, que en un momento vamos a ver. Ahora, si es que vemos que existen algunas alteraciones a nivel de la apoptosis, ¿pueden ocurrir? Sí. Por ejemplo, sí, ¿qué pasa si es que hay una célula cancerígena? Si es que hay una célula cancerígena, se supone que esa célula cancerígena van a señales y tienen que ser detectadas y tienen que pasar a muerte celular programada. ¿Por qué? Porque esta no se puede reproducir.
Cuando no se hace ese control adecuado de que esa célula cancerígena debería desaparecer, entonces lo que va a suceder es que esa célula cancerígena se va a empezar a proliferar. Va a ocurrir a una mitosis descontrolada, generando un carcinoma, un tumor. También pueden haber procesos de apoptosis ya muy descontrolada. En el anterior, en el caso de los de cáncer o tumoraciones, es porque la apoptosis no está funcionando. Y en otros casos es cuando hay una apoptosis muy agresiva, que inclusive ataca células que ni siquiera tenían que morir. Por ejemplo, apoptosis agresivas, cuando se empiezan a eliminar células neuronales motoras, como por ejemplo para el Parkinson, o células neuronales de memoria, ¿no? Para lo que viene a ser Alzheimer. Esos son apoptosis muy exageradas, ¿no? Que están eliminando células que no deberían eliminar. Y cuando hablamos también de la esclerosis lateral, que también genera este deterioro neuromuscular y el paciente va quedando, gradualmente va perdiendo la motilidad y todo, también es una apoptosis muy exagerada. ¿Ok? O en otros casos pueden aparecer también problemas de apoptosis a nivel del sistema inmunológico. Cuando las células empiezan a atacar a otras. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de hipotiroidismo de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune donde las propias células del cuerpo eliminan a la glándula tiroides, la eliminan. Y bueno, eso genera una serie de alteraciones en la persona, ¿no? Eso se llama hipotiroidismo de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune y se genera todo por una apoptosis mal controlada. Entonces, la apoptosis es importante para asegurarnos de que mueran ciertas células que están viejas o que están enfermas, pero cuando hay un descontrol, entonces puede generar una serie de alteraciones en el organismo. Chicos, si van a hacer alguna pregunta, les voy a pedir que enciendan su micrófono y hagan la pregunta. Ahorita no me llega acá la señal para verlos por el celular, por favor. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del ciclo celular, por otro lado, tenemos que entender las etapas que tiene el ciclo celular. Una de las etapas más largas viene a ser la interfase. O sea, hay dos etapas que son bien marcadas en un ciclo celular, eucariótico sobre todo, que es la interfase y la división celular. Se percatan que la interfase es un proceso largo. Mira, es el proceso más largo. Y la división celular, que va a conllevar a que se formen nuevas células hijas, puede tener dos tipos de mecanismos. La mitosis, por un lado, y la meiosis, por otro. La mitosis que se da en células somáticas y la meiosis que se va a dar en células sexuales. En el proceso llamado interfase, que es el proceso más largo, se subdivide en periodo G1, en el periodo S de la interfase, en el periodo G2 y la posterior división celular, que puede ser mitosis o meiosis. Es que hablamos netamente de la interfase, por otro lado, vamos a encontrar que este es el periodo más largo, ¿ya? ¿Por qué le llaman moderadamente metabólica celular? ¿Por qué, profe? Porque en este periodo de la interfase hay una mayor actividad metabólica. Por ejemplo, en el periodo G1, aquí la célula duplica sus organelas, tiene que duplicar proteínas, en el periodo S sintetiza al ADN, no solamente duplica el ADN, sino también la duplicación de los cromosomas. Y en la fase G2 elabora proteínas necesarias para la posterior división celular. Entonces, mira acá. En la interfase se da un crecimiento celular y se dice que el volumen de las células se incrementa. Y se está incrementando porque se están duplicando organelas celulares, pero no solamente se están duplicando organelas celulares, sino también se están duplicando las enzimas necesarias para la fase S. Este proceso tiene una duración aproximada de 5 horas.
¿Ok? Ahora, justamente en este proceso G1 va a aparecer un punto de control. Todo el ciclo celular tiene puntos de control. Y aquí en este periodo G1 aparece un punto de control que deciden, a ver, esta celulita, ok, esta celulita puede seguir a las siguientes etapas. O esta celulita pasa a senescencia o esta celulita pasa a quiescencia. Hay un mecanismo de control aquí en el periodo G1. ¿Ok? Ahora, cuando pasamos a la etapa S, recuerda que inicia la replicación de los cromos del ADN, de las cromátides hermanas, y por lo tanto los cromosomas. ¿Ok? Y se da la síntesis de los centriolos. ¿Y los centriolos para qué se van a sintetizar? Porque ellos van a ser responsables de la división celular posterior. El proceso dura 7 horas, ¿no? Recuerda que durante la síntesis del ADN se va a hacer uso de las enzimas que han sido elaboradas en la etapa G1. ¿Qué enzimas? Recuerda, teníamos la polimerasa 3 que reconoce el inicio de la replicación. Teníamos a la topoisomerasa o girasa, ¿no? Que hacía girar. Teníamos a la helicasa. Luego teníamos a las SBS, las estabilizadoras. Luego, para la cadena adelantada, teníamos nuevamente al ADN polimerasa 3. Para la cadena retardada, teníamos la enzima primero ARN primasa, que te elaboraba los cebadores. Y luego esos cebadores eran reemplazados gracias a la ADN polimerasa 1, que traía a unos nucleótidos, que eran los fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de Okazaki se pegaban unos a otros por medio de la otra enzima que se llama la ligasa. Y finalmente, quien completaba la cadena retardada en dirección 5 a 3 era nuevamente la ADN polimerasa 3. Y teníamos que la ADN polimerasa 2 era la responsable de darse cuenta de que si habían habido algunas mutaciones a nivel del ADN e ir reparando eso, ¿no? E ir reparando eso. Entonces, una vez que se ha generado eso, se pasa al periodo G2 y aquí se va a sintetizar energía necesaria para la división celular, haciendo que la histona 1 se fosforile, se forman los microtúbulos. ¿Y los microtúbulos por qué van a ser importantes? Porque van a formar al uso acromático y se da la formación de la cromatina también, y este proceso dura aproximadamente 4 horas. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí hay otro punto de control. ¿Otro punto de control? Sí. Este punto de control que va a aparecer aquí en el periodo G2 determina si se ha replicado adecuadamente el ADN. No se ha replicado adecuadamente, va a esperar a que ADN polimerasa 2 arregle si es que ha habido algunas mutaciones. Se espera, ¿ok? También en este proceso se decide si es que hay suficiente material, ¿no? Si es que se han duplicado adecuadamente las organelas celulares, si se duplicó adecuadamente el ADN, si hay completos los centriolos, si tienen completos los microtúbulos, la cromatina, si todo está ok. Y si es que el medio o el entorno va a ser favorable para pasar a división celular. Y se pasa a división celular entonces. Ahora bien, durante la división celular, ya sabemos, ¿no? Puede ser mitosis o meiosis. A ver, acá. Vamos con un ejercicio. Enciendan su micrófono, por favor. Dice, respecto a los eventos ocurridos durante la interfase, señales y los enunciados son verdaderos o falsos y marquen la alternativa correcta. Dice, durante el periodo G1 se da un aumento de volumen celular y traducción activa. Todas las células pasan por el periodo G0, reposo obligatorio luego de cada división.
Durante la etapa S de la interfase se da la replicación del ADN y máxima activación del ADN polimerasa. La interfase es la etapa de menor actividad metabólica de una célula. ¿Cuál sería ahí la respuesta? La B, Miss. La B. La B, ¿verdad? Muy bien, chicos. Exacto. Va un aumento, lo segundo es falso, porque acuérdate que el periodo G sub 1 o G sub 0 es un periodo donde las células pasan a quiescencia o a senescencia. Y cuando te digo quiescencia, profe, ¿qué células de nuestro cuerpo pasan a quiescencia? Las neuronas y las células musculares. Sobre todo las células musculares esqueléticas. Quiere decir que con un estímulo previo pueden volver a división celular. Y se ha hecho algunos trabajos, ¿no? En algunos pacientes que han estado en cuadros o postrados mucho tiempo con temas neurológicos, se ha hecho algunos trabajos. Ahora, a senescencia pasan las células viejas, ¿no? Esas células que dicen, no, estas células ya están viejas, están enfermas, ya se aplica ahí en ellas a la muerte celular programada. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora, cuando hablamos netamente de lo que viene a ser división celular, tenemos que tener en cuenta que aquí todo el material previamente duplicado inicia su distribución hacia las células hijas. Comprende una cariocinesis que viene a ser básicamente separación del núcleo, donde, ¿no?, te dice las copias completas e idénticas de todos los cromosomas se reparten en dos núcleos nuevos. Y esta etapa, esa cariocinesis ocurre en una etapa que se llama anafase. Anafase tardía o profase temprana, o telofase temprana, en algunos libros lo leen. Y la citocinesis, que significa ya la separación del citoplasma, o sea, la separación ya de las células, ¿no? Ya primero se dividen los núcleos y finalmente se separan los citoplasmas. Y este proceso ocurre en la telofase. En el caso de la mitosis, las células hijas van a ser 2, y en el caso de la meiosis, las células hijas van a ser 4. ¿Ok? Ahora, aquí está lo que te decía, ¿no? En la mitosis, célula madre diploide que genera 2 células hijas diploides iguales entre sí e idénticas a la madre. La meiosis, una célula madre diploide genera 4 células hijas haploides diferentes a la madre y diferentes entre sí también. Parecidas entre comillas, pero tienen ciertas diferencias gracias a que en la meiosis se realiza el crossing over o recombinación genética. ¿Okay? La mitosis que se realiza en células somáticas y la meiosis que se realiza en células sexuales o germinales o también llamadas gonosomas. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de la mitosis, como sabemos, este es un tipo de división celular en la cual una célula madre diploide genera células hijas diploides. Y este proceso tiene una corta duración, ¿no? Entre 1 a 2 horas. Entonces, aquí están las células hijas. Célula madre diploide generando células hijas diploides también. ¿Cuáles son las fases? Van a ser las siguientes. Si bien es cierto, acá te dicen profase, metafase, anafase, telofase, entre la profase y metafase hay una pequeña etapa, cortita nada más, que se llama la prometafase. Aquí entre estas dos hay una prometafase, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en la profase? Este es un proceso largo. Aquí, mira, tenemos una micrografía de una profase en célula animal y una profase en célula vegetal. Ahí está. Aquí la cromatina se empieza a condensar y se condensa para formar a los cromosomas.
se forma el uso acromático que empieza a desorganizar el núcleo y el nucleolo y se da la migración de los centrosomas a los polos opuestos. Entonces aquí vemos cómo se está condensando la cromatina. Recuerda que la cromatina se condensa gracias a unas proteínas que se llaman histonas. ¿Ya? ¿Se acuerdan la histona H3A, H2B, ¿no? Que decíamos que hablamos del octámero de histonas. Ya, esta cromatina se condensa gracias a ese octámero de histonas para formar a los cromosomas. ¿Okay? Ahora, ¿qué más tenemos? En la etapa de la promenopause es una etapa así de cortita duración y aquí lo que va a suceder es que las fibras del uso mitótico se insertan al nivel de los cinetocoros del cromosoma. Y la cromatina sigue su condensación, se empiezan a observar las fibras del uso cromático, son continuas o discontinuas. Ahora, en la etapa llamada metafase, los cromosomas se alinean. Se escucha raro. ¿Me escuchas ahora? Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Háblenme. Sí se le escucha, lo que pasa es que Sí, cuando pero- habla se le escucha raro, pero sí se ve su voz, se le escucha Ya. su voz, pero es raro. Ok. Sí, es que puede haber un pitido por ahí. Ya, ahora mira. Una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal es la siguiente. Fíjense que en la célula animal está este par de centriolos, esto que forma el áster, ¿no? El par de centriolos. El centrosoma es con centriolos. En cambio, en la célula vegetal, el centrosoma no tiene centriolos. ¿Ok? Ahora miren. Aquí está esta fibra del microtúbulo o fibra cinetocórico que se está uniendo aquí al cinetocoro del cromosoma. Entonces, una pregunta clásica que nos suelen hacer, ¿no? En las células animales, ¿quién forma el uso acromático? Los centriolos. Y en las células vegetales, ¿quién forma el uso acromático? Los casquetes polares. Esta estructura, que es un centrosoma sin centriolo, se va a conocer como casquete polar. En cambio acá, se conoce como centriolo, básicamente. ¿Okay? Ahora, la pregunta que muchos de ustedes se pueden hacer es, ¿por qué es necesario que se tengan estas fibras del uso acromático y por qué es necesario que haya una fijación de estos microtúbulos al cinetocoro de los cromosomas? ¿Por qué? Ya, ahora, escuchen bien. Lo que va a suceder es que en la metafase, precisamente los cromosomas se van a alinear al plano ecuatorial. ¿Okay? Los cromosomas están alineados al plano ecuatorial y aquí la cromatina ha alcanzado su máximo grado de condensación. ¿Okay? Y los centriolos están ubicados en los polos opuestos. ¿Qué es lo que va a suceder? Ojo con esto. Los cromosomas son dobles, es decir, tienen dos cromátides. Profe, ¿por qué me hace esa acotación? Porque si no hubiera dos cromátides, escucha, si no hubiera dos cromátides, cuando se dé la anafase o división de los cromosomas, no se explicaría por qué razón hay una división exacta. Profe, ¿y eso dónde se hizo? ¿Dónde hizo lo previo? Lo hizo en interfase, para que entiendan. A ver, nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Ok? En metafase, estos cromosomas son dobles, tienen que tener dos cromáticos. O sea, profe, en metafase,
tienen que haber 98. ¿Por qué tiene que haber 98? Por lo siguiente. Mira, nanita. Ahí está, mira. Ahora, el por qué se deben de fijar adecuadamente aquí es por lo siguiente. Porque vamos a pasar, estas se van a separar. Ahorita se separan. Entonces, si en metafase eran 98, en anafase pasan 46 y 46. Por eso es que una célula madre diploide está generando dos células hijas diploides. Es por eso, porque en la metafase los cromosomas son dobles, tienen dos cromosomas, para que pueda ser una distribución exacta, precisa. Ahora miren acá. En la etapa de la metafase, es la etapa donde vemos que hay una mayor condensación de los cromosomas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder acá? Es necesario, como te decía, que aquí está, mira, este es el cromosoma y acá están los cinetocoros y aquí el uso cromático, mira, se fijó. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí tenemos a las cromátides hermanas, a las fibras del uso, este complejo cimetocórico. Y resulta que cuando se da la metafase, que te había mencionado, que es la máxima condensación de los cromosomas, se puede realizar aquí el cariotipo. El cariotipo es el estudio de los cromosomas. Recuerden que les decía, ¿no? Aquí tienen que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa? Cuando a una persona se le manda a hacer un cariotipo, generalmente se le puede mandar a hacer cariotipo, por ejemplo, a una mujer que está embarazada, que tiene 40 años promedio, y que el doctor haya detectado que el bebé no esté creciendo de manera habitual. O sea, siempre cuando la mujer va a hacerse sus controles tiene que haber un crecimiento habitual. Si se detecta alguna anomalía, se le recomienda realizar un estudio cariotipo. Para ello se saca un poco de líquido amniótico que contiene las células del feto y se hace el estudio del cariotipo. Para lograrlo, se hace que la célula paralice justamente en esta etapa llamada división celular, en la metafase, y para eso se utiliza algunos colorantes específicos. Cuando se detiene este proceso, se estudia el cariotipo y se ve si es que hay alguna anomalía. Y cuando me refiero a anomalía, es primero una anomalía numérica. Es decir, si hay un cromosoma de más o hay un cromosoma de menos. El cariotipo que estás visualizando aquí corresponde a un individuo varón, XY. Aquí falta el 19, 20, 21 y 22 todavía. Y este que tendría que ser el par de números. ¿Ok? Ahora. Miss, Sí. disculpe, pero ¿no sería 92? Usted dijo que era 98. ¿No sería 92? Sí, 92. Este corresponde al cariotipo de un individuo macho. ¿Ya? Profe, acá dice 19, a ver, 18, 19 pares. 19 pares, 19 por 2, ¿cuánto hace? 28, ¿no? Ya. Profe, ¿qué especies tienen 38 cromosomas? Los felinos. Por ejemplo, este puede ser el cariotipo de un león o de un tigre macho. O inclusive de un gato, que también tiene 38 cromosomas. ¿Ok? Entonces, imagínate que en el zoológico había nacido un tigrecito,
y que vemos que el tigrecito, sus ojitos, los tiene muy separaditos y su naricito está así bien planito. Ya. Este tigrecito es posible que tenga un tipo de síndrome, ¿no? Un síndrome muy parecido al síndrome de Down, pero su trisomía puede estar acá en el par 17, ¿ok? Entonces, este es el cariotipo, como tiene 19 pares, este es el par 19, el par sexual, y me está indicando que es un macho. ¿Ya? En el caso de los humanos, nosotros tenemos 22 pares autosómicos y un par sexual. Todos los animales tienen así, ¿no? Pares autosómicos, dependiendo de la especie, va a ser el tema de la numeración, y un par sexual. ¿Ok? Ahora, te decía, ¿te acuerdas que hace rato te estoy diciendo hay que tener mucho en cuenta eso de cómo las fibras del huso se concentran? ¿Ok? Es 92, ¿no? 92, ahí se concentran. Ahora, ¿por qué me ha hecho esa acotación de que las fibras del huso se tienen que acotar aquí, se tienen que fijar bien? Sucede, chicos, que cuando se está dando la disyunción o separación de los cromosomas, si no se fijó adecuadamente, se puede perder el cromosoma o se puede perder un brazo del cromosoma. Entonces, van a ver en un ratito algunas anomalías cromosómicas y esas anomalías pueden generar inclusive que los cromosomas se vayan pegados, ¿no? Ahorita en anafase de la meiosis lo vamos a entender mejor, que son las que producen esto de un aumento de cromosomas en las... Aquí, en la anafase animal, lo que puede ocurrir es que no se distribuyan adecuadamente los cromosomas o que regiones de los cromosomas hagan traslocaciones, ¿no? Digamos, a ver, un cromosoma pierde un pequeño brazo y diga, oye, me voy a este lado y se pierde. Entonces, esa no disyunción adecuada puede generar muchos problemas congénitos, ¿ok? Entonces, aquí explicando, ¿no? Recuerda que en metafase los cromosomas tienen que estar duplicados y en anafase se van a separar de manera equitativa. ¿Ok? Aquí lo que está ocurriendo al término de la anafase es la cariocinesis, separación del núcleo, ¿no? Y porque se están separando ahí equitativamente. Ahora, en la telofase, la carioteca se va a reorganizar, o sea, va a empezar a aparecer esa envoltura del núcleo, ¿no? Aquí al inicio se habían separado, pero ahora falta formarles su envoltura. Entonces la carioteca se reorganiza, y esta se reorganiza a partir de los fragmentos del retículo endoplasmático rugoso, por si acaso. Los cromosomas inician su descondensación, desaparece el uso mitótico, mira, ya desapareció, esas líneas largas ya desaparecieron. Se reorganiza nuevamente el núcleo del nucleolo y ocurre el estrangulamiento o clivaje celular. Pero stop. Profe, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la citocinesis y te dicen estrangulamiento va a corresponder a células animales, ya que aquí alrededor de esta estructura se forma un anillo contráctil que está siendo formado por los microfilamentos de actina y que constriñen al citoplasma y generan, ¿no?, un acortamiento, ¿no?, que está constituido por actina y enzima, que tiene estos filamentos y rompen, ¿no?, el citoplasma y finalmente tienen la celosita. En cambio, en la citocinesis vegetal, lo que va a ocurrir es que aparece un fragmoplasto que se genera por la fusión de vesículas dictiosómicas. ¿Y dictiosómicas dónde están? Los dictiosomas son las estructuras que están formando al aparato de Golgi. ¿Ok? Y generan también estos plasmoides. Entonces se forma una especie de fragmoplasto, ¿no? Un fragmento. Y ese nuevo fragmoplasto lo que va a formar es una nueva pared celular. ¿Ok? Acá te dice, ¿no?
Se fusionan las pequeñas vesículas y forman otras más grandes. Ahí está. Fíjate, se forma esta placa celular, se está formando una nueva pared celular y finalmente se separan las células. ¿Ok? Ahí está. Ahora, un pequeño ejercicio que dice así. Sobre las diferentes etapas de la mitosis es correcto decir. 1. Durante la anafase los cromosomas homólogos son separados hacia los polos opuestos, dando la misma carga genética a cada célula hija. 2. Durante la metafase los cromosomas se encuentran en su máxima condensación, lo que permite su estudio. 3. En la telofase mitótica ocurre la citocinesis a través de un anillo contráctil en el caso de células animales. ¿Cuál sería ahí la respuesta, chicos? Chicos. La D, Miss, la D. Muy bien, gracias, la D, exacto. Suceden los tres procesos, ¿verdad? Ahora, el proceso de la mitosis está muy involucrado en lo que viene a ser la reproducción asexual, ya que en la reproducción asexual básicamente se sacan copias idénticas de los progenitores. Hay copias idénticas que se sacan de los progenitores. Y esto no permite pues una buena variabilidad genética. El problema con la reproducción asexual es que al no haber variabilidad genética, si es que ocurrieran perturbaciones en el entorno, van a generar que todos los individuos sean afectados. O sea, como no hay variabilidad genética, no hay una mayor capacidad evolutiva y esto va a generar de que si es que hay alteraciones en el entorno, todos van a ser dañados, ¿no? Como tienen la misma información y son copias, todos son afectados. No sucede así con la reproducción sexual, donde sí hay variabilidad genética y de todos los organismos, algunos sí van a poderle hacer frente a los cambios del entorno y otros no, ¿no? Y eso ya hablamos de selección natural. Pero en el caso de la reproducción asexual generada por la mitosis, son copias idénticas. Ahora, existen dos subtipos, ¿no? La división celular directa, que se da sin fases, y que es característica, por ejemplo, de organismos unicelulares como las bacterias. Las bacterias, ¿qué es una bacteria? Las bacterias tienen este mecanismo de división celular donde se sacan copias idénticas, ¿ya? Y este proceso se conoce como bipartición, ¿ya? Y el tiempo es bastante corto, por eso es que también las bacterias tienen una capacidad reproductiva muy alta, ¿ya? Por ejemplo, cuando ingresa un agente patógeno a nuestro organismo, su capacidad reproductiva es bastante elevada, en este caso las bacterias. Y por eso es necesario también el consumo de ciertos medicamentos cuando estamos frente a una infección bacteriana, porque su reproducción es muy acelerada. También podemos encontrar de manera indirecta, por ejemplo, la fisión binaria, donde aparece una pequeña llenita, y esto es realizado básicamente por las levaduras. La Saccharomyces cerevisiae es un hongo tipo levadura que hace esto que se llama fisión binaria, ¿no? Y sale un pequeño individuo. Por esporulación se pueden reproducir algunos otros hongos, ¿ya? Que tienen ahí sus hifas ahí con sus esporas, algunas algas, los musgos y helechos, que son plantas que pertenecen al grupo de las plantas criptógamas, plantas que no presentan semillas, pero que realizan un mecanismo de reproducción conocido como alternancia de generaciones, siendo una de sus etapas, la etapa asexual conocida como esporulación. ¿Ok? Y por gemación, por una pequeña yemita, en el caso de estos animales como son las hidras y los corales. Las hidras y corales, así como los poríferos, son animales bastante primitivos. Los poríferos son los más primitivos que existen. Y luego de los poríferos vienen los celenterios. Las hidras y corales pertenecen al grupo de los celenterios. Curiosamente,
que mencionaba hace un rato, que cuando hay alteraciones o perturbaciones en el entorno, esto afecta a todas las copas. Y te hablo de estas perturbaciones porque precisamente los corales están desapareciendo en los océanos debido a la contaminación de los océanos, ¿no? Contaminación continua está generando la desaparición de las islas de coral. Ahora, por otro lado, otro tipo de reproducción asexual viene a ser la estrobilación o fragmentación, que quiere decir que a partir de un pequeño pedazo o porción del individuo progenitor se puede generar un nuevo individuo. ¿Ya? Esto se da en algunas algas y celenterios, en este caso en equinodermos, como viene a ser la estrella de mar, y en gusanos planos como la planaria, que es un gusano que suele habitar en aguas dulces. Y partes una planaria en 3 y a partir de cada uno de esos pedacitos pues surge una nueva planaria. Ahora bien, en el caso de las plantas, se da un mecanismo que se llama propagación vegetativa, y hablo de plantas superiores, no del musgo y el helecho, que son plantas inferiores, sino hablamos de la propagación vegetativa en plantas superiores que pertenecen al grupo de las fanerógamas o plantas con semilla. En este grupo podemos encontrar la propagación vegetativa dada por tubérculos. Y un tubérculo no es otra cosa que un pequeño tallo que cuando tú plantas, a partir de ese tallo sale una nueva planta. Es característico de las papas, las remolachas y el boniato, ¿no? Y un tallo subterráneo. Hojas modificadas, tipo bulbo. Aquí así se reproduce el ajo, la cebolla y el tulipán. En algún momento tal vez te has dejado olvidado un diente de ajos así grandecito en la alacena, pero había un lugar y estaba bien protegido, ¿no? Y de pronto vuelves a ver y a ese dientecito de ajo le está saliendo una pequeña plantulita. Eso lo plantas y vas a tener ahí tu planta de ajos. Los tallos subterráneos tipo rizoma, por ejemplo, el lirio y el jengibre, o lo que ustedes conocen como quión, se reproducen así, ¿no? Esto es subterráneo, o tipo rizoma, miren. Y surgen ahí. Tallos superficiales, ¿no? Por arriba sale y forma una nueva raíz, sale por arriba y forma una nueva raíz. Ahí está. Aquí así se reproducen, se conocen como tallos tipo estolón, y así se reproducen la fresa y los tréboles. Y el fragmento de tallo o esqueje, que es muy común, ¿no? Nosotros hemos visto en algunas oportunidades a nuestra mamá, o a nuestra abuelita, o a nuestra tía, o a nosotros mismos que nos enseñaron a cortar trozos de la planta, ¿no? Del tallo, tomando en cuenta bien esos sus nudos y entrenudos, y a partir de ese fragmento, pues plantamos, ¿no? Es más, si queremos tener una buena plantación, hacemos remojar un poquito y luego embadurnamos la parte que vira hacia el suelo con miel y lo colocamos ahí en el macetero y a partir de ahí surge una nueva planta. Por fin, ¿la miel para qué sirve? La miel es un excelente enraizante, ¿ya? Entonces, a veces cuando queremos generar más geranios o lavanda o vid, en este caso fruto de la planta de la uva, se puede utilizar esos enraizantes, ¿ya? Son muy buenos. Para lo que es rosas, por ejemplo, yo he probado con cortes de sábila, ¿ya? Remojé la sábila, le quité el yodo, y con un corte de sábila ahí puse el tallo de la rosa, planté y me salió una nueva rosa. ¿Ya? Entonces hay mecanismos, cuando hacemos el tema de propagación vegetativa por esquejes, siempre tenemos que asegurarnos de poner un enraizante para tener un mejor resultado. Bien, ahora, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta con respecto a mitosis y a reproducción asexual? ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas. No, me es todo claro. Ya, ok, gracias. A ver, déjenme a ver si me puedo conectar acá.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, ok, ahora sí. Ya estamos. Vamos a compartir. Ahora, chicos, a ver, cuando hablamos de la meiosis es un tipo de división celular en la cual una célula madre diploide genera 4 células hijas haploides. Quiere decir con la mitad de el número inicial de la madre, ¿no? Entonces, el número de cromosomas me refiero. Ahora, en la meiosis, a diferencia de la mitosis que había una sola división, en la meiosis hay 2 divisiones. Una que le llamamos la división reduccional y la otra que le llamamos la división ecuacional. ¿Ok? Ahora, miren acá. Este proceso va a ser importante porque ocurre en células germinales. En el caso de los animales y humanos, ocurre en los testículos, de lo que es sexo masculino, en el caso de humanos, o machos, en el caso de los animales, y en el caso de las mujeres, pues en los ovarios, o en el caso de los animales, las hembras de sus ovarios. ¿Qué van a generar? Gametos. En este caso, los gametos van a ser el óvulo y el espermatozoide. En el caso de las plantas, va a suceder algo peculiar. El estambre es para lo que viene a ser la parte masculina de la flor y el pistilo vendría a ser la parte femenina de la flor. En la zona del pistilo se producen todas estas células. Las células antípodas son células haploides. Cada núcleo polar son células haploides. Esta es la ovocélula, ¿ya? O huevo. Y las sinérgidas también son haploides. Entonces, por ahí había una pregunta en un examen de admisión que decía, en un ovario, ¿qué cantidad de cromosomas existen si la planta original, a ver, escucha, vamos a imaginar que la célula somática de esa planta tenga 40 cromosomas. Vamos a imaginar 40 cromosomas. O sea, si su 2N es igual a 40, es lógico que su N sea 20. La pregunta era, ¿cuántos cromosomas en total hay en el ovario? Y cuando te dicen así, tú tienes que sacar la cuenta con 80. 5, 6, 7, 8. Son 8 células y como son células haploides, cuántos cromosomas en total había en ese ovario? Hay 160. ¿Ok? Esa es una peculiaridad que tienen las plantas. Ahora, de esa peculiaridad que tienen las plantas, el huevo, o también llamado óvulo, o también le dicen oosfera, escucha. En las plantas se da una doble fecundación. ¿Cómo que doble fecundación? Mira, cuando unimos a una oosfera, con un núcleo espermático, y es que este núcleo espermático es haploide, es como si fuera el espermatozoide, ¿ya? La oósfera más el núcleo espermático forman el embrión. El embrión va a ser la nueva planta. Pero fíjate que aquí
hay dos núcleos polares. Los dos núcleos polares se van a unir a un núcleo espermático y van a formar lo que se conoce como endospermo. Entonces, miren, chicos, en una semilla, aquí va a estar el embrión. ¿Es el embrión? Todo esto que está acá es el endospermo. El embrión es diploide. El endospermo es 3N, diploide. ¿Ok? Ahora tú dices, profe, ¿y para qué se da esa doble fecundación? En una doble fecundación se da esto por lo siguiente. Todos nosotros cuando estábamos en primaria, tal vez en primero, segundo, secundaria, el profesor de biología nos dijo, vamos a estudiar el proceso de la germinación, ¿sí o no? Y nos hizo poner en un frasquito, nos hizo poner algodón, pusimos nuestro frijol, le tapamos con algodón, le echamos un poquito de agua, lo pusimos en una zona media cálida, no le llegara más viento ni nada, y de pronto de estas semillitas salió una nueva planta. Tú dices, ¿y cómo salió una nueva planta? Porque, ¿se acuerdan, no? En el endospermo lo que hay es sustancias nutricias que van a alimentar a ese embrión. Por eso es necesario que se produzca este endospermo, porque él va a ser responsable de nutrir al embrión para formar a la nueva planta. Entonces, en las plantas se da una doble fecundación, que es la ósfera con el núcleo espermático forman el embrión y los dos núcleos polares con el núcleo espermático formarán el endospermo. ¿Okay? Esa es una peculiaridad de las plantas. Y ya te dije que en el ovario vas a encontrar 8 tipos de células. Las células antípodas, los dos núcleos polares, las sinérgidas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Ahora, lo importante de la meiosis también es reconocer la variabilidad genética, ¿no? Favorece la variabilidad genética de las especies gracias a un proceso llamado crossing over o recombinación de genes. Podemos tener una especie, que en este caso es la mariquita, pero fíjate que tiene varias variantes. No todos son de este color, mira, ¿ven? A veces en el jardín de ustedes habrán encontrado este tipo, yo he encontrado estos dos, no sé, por ahí ustedes habrán visto otros más. Y eso es importante, ¿no? Reconocer la variabilidad genética de las especies. Cuando hablamos en el caso de los humanos, y sobre todo hablamos en el caso de Perú, Latinoamérica y todo ello, tienen que recordar lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? Tienen que recordar que cuando llegaron los españoles, debido a la viruela, se perdió prácticamente el 90% de la población existente. O sea, los que tuvieron contacto con este virus fallecieron, porque la viruela fue bastante letal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú dices, profe, pero se volvió a repoblar. Claro que se volvió a repoblar, porque a Perú llegaban de diferentes países, llegaban de China, llegaban de diversos países, llegaban de África, de China, y entonces empezó a darse la mezcla, ¿no? La mezcla. Y cada persona, cuando se hacen estos cruces, cada gente va dejando algo cultural. Va dejando algo cultural. Y Perú es eso. Perú es un país pluricultural. Estamos llegando al bicentenario no entendiendo que somos un país pluricultural. Racialmente, fisiológicamente, diversos fenotipos tenemos. Porque se dio por ello. Y entonces tenemos que tener en cuenta que nos merecemos respeto y entender que somos un país pluricultural y que, bueno, genética es así. Finalmente,
Puede haber variabilidad genética, pero finalmente todos son de la misma especie. Y al ser de la misma especie, el progreso o prevalecencia de una especie va a ser favorecida por el trabajo de todos los individuos de esta especie. Mientras sigan habiendo egoísmos, etcétera, etcétera, la especie va a estar combinada a desaparecer. Y tenemos que darnos cuenta de otro detalle. Estamos frente a la sexta extinción en masa, de la cual nosotros somos responsables. Entonces, como humanos tenemos que darnos cuenta, o nos apoyamos todos para lograr un bien común que la especie prevalezca, o simplemente destinarnos a seguir nuestro curso y perecer, porque finalmente en este hermoso planeta han ocurrido grandes muertes. Los grandes dinosaurios dejaron de existir. Nosotros somos una especie joven. Estaremos confinados también a dejar de existir y que aparezca. No lo sabemos. Pero mientras estemos acá, como dice, hagamos nuestro. Miss, no se le escucha. Su micrófono, Miss. Miss, Miss, disculpe, su micrófono está apagado. ¿No dice? La meiosis 2, Miss, ¿nos escucha? básicamente, recuerden, es muy parecida a una mitosis. Profesora, Jennifer Poma levantó la mano. ¿Cuál era tu pregunta, hija? Miss, ya van como 3 diapositivas que pasó y no se escuchaba nada de su audio. Ah, ya. Voy a volver a presentar. Eso. Ya, gracias. Ya, acá les decía. A ver, repitiendo esto. Ya, no te olvides.
Acá se mantiene el número cromosómico constante de la especie. Recuerden, en anafase hay una disyunción. Ahorita vamos a ver eso. Porque a veces las alteraciones cromosómicas se dan justamente porque no hay una disyunción adecuada. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son las etapas. La primera etapa se llama la etapa reduccional, donde la célula madre diploide ha generado en una primera división células hijas haploides. Y la meiosis 2 es una etapa ecuacional donde se han generado igualmente células hijas haploides provenientes de esta célula madre. Por eso es que a veces a la meiosis 2 también se le considera como un tipo de mitosis, ¿no? Pero el resultado es que sus células hijas son haploides. Ahora bien, escucha. El proceso más largo de la meiosis o la fase más larga de la meiosis 1 se conoce como profase 1. La profase 1 se subdivide en leptonteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Profe, en mi libro dice leptonema. Anote, nemo y teno son iguales, no te hagas problema. Te pueden decir leptonema o leptoteno. Te pueden decir cigonema o cigoteno. Te pueden decir paquiteno o paquinema. Te pueden decir diplonemo o diploteno o diplonema. Es lo mismo, ¿ok? No te hagas problema. Lo que sí tienes que tener en cuenta es lo siguiente, que en el leptonemo los cromosomas individuales se empiezan a condensar en largos filamentos y se empiezan a hacer visibles. Mira. Pero hay un detalle. Se van a empezar a observar cromómeros, que son regiones condensadas de cromatina, y se observan estas regiones condensadas como si fuera una especie de buquet, un ramillete. ¿Ok? Entonces, aquí va quedando claro algo. Aquí, en el leptoteno, ¿qué se formó? El ramillete o buquet. ¿Ok? En el leptoteno se formó el ramillete buquet. Y aquí, al final, pues se observan las cromátides que están estrechamente unidas y que no se distinguen adecuadamente sino hasta el final de la profase 1. En la otra etapa, que se llama cigoteno, esta etapa va a ser importantísima. ¿Por qué, profe? Esta etapa va a ser importante por lo siguiente, porque los cromosomas homólogos, por ejemplo, puede ser el cromosoma paterno y el cromosoma materno. Cromosoma 1 de papá, cromosoma 1 de mamá, cromosoma 2 de papá, cromosoma 2 de mamá, cromosoma 3 de papá, 3 de mamá, y así, los homólogos. Y obviamente, si son cromosomas homólogos, tienen que estar compartiendo la misma información genética, ¿no? Y por ejemplo, este homólogo tiene el gen ahí en su locus. Locus es lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Ahí tiene, por ejemplo, gen para color de ojos. Este otro cromosoma, que es homólogo también, tiene que tener en esa misma región también el gen para el color de los ojos. ¿Ok? Y tiene que haber un emparejamiento, ya tiene que estar así bien emparejaditos. Y para lograrlo se forma una estructura que se llama el complejo sinaptoténico. ¿Ya? Se forma una estructura que se llama complejo sinaptoténico y que permite que los cromosomas se alineen. Los homólogos tienen que estar alineaditos. Porque no puede estar así, no. No puede estar así, no. Uno bien arriba y otro bien abajo, no. Tiene que haber una conexión. Y esa conexión, ¿no?, que se realiza se llama complejo sinaptoténico y se forman las tétradas o bivalentes, ¿ya? Las tétradas o bivalentes se están formando acá. No te olvides. Entonces, en el cigoteno, tétradas o bivalentes. ¿Ok? Ahí está. Ahora, una vez que ya tengo mis cromosomas homólogos, se va a realizar lo que se llama el crossing over o entrecruzamiento. ¿Te acuerdas que hace un rato te decía, no? Tienen que tener el mismo gen. Oye, mira, yo tengo acá el gen para color de ojos y tú también tienes gen para color de ojos. Ya, vamos a hacer intercambio. Oye, acá yo tengo gen para forma de nariz, tengo para forma de nariz, para forma de labio, varios, ¿no? Varios. Pero tiene que ser lo mismo. Lo mismo en el sentido de que es el mismo carácter.
Si acá hay gen para forma de nariz, acá también tiene que haber para forma de nariz. Si aquí estaba el gen para la forma del oído, aquí también tiene que haber para la forma del oído. Si aquí estaba el gen para la forma del labio, aquí también, y así. Estas estructuras se llaman loci. ¿Qué es un loci, profe? Conjunto de locus. Habíamos dicho, ¿no? Mientras más distantes sean los loci, más fácil es que se realice el crossing over o recombinación genética. ¿Ya? Entonces están pasando. Fíjense que estamos recibiendo de mamá y papá, ¿no? Ahí está. Gracias a este proceso es que nosotros, pese a ser hermanos de papá y mamá, tenemos ciertas diferencias. Alguno es más alto, otro es más bajito, uno es más gordito, otro es más delgadito. Alguno tiene los ojos más redondos, otros los ojos más atinaditos, en fin. Entonces, se da gracias a este crossing over o recombinación genética. Al terminar esta recombinación genética, en la etapa llamada diploteno se van a observar los quiasmas. ¿Qué son los quiasmas? Justamente los puntos o regiones donde se había dado ese entrecruzamiento. ¿Ya? Aquí, en el diploteno, ojo, en el caso de las células femeninas, en este caso de los óvulos, ocurre una pausa. Y esa pausa se da más o menos al 5º mes de embarazo. Profe, ¿quiere decir que el proceso de formación de gametos en el caso de las niñas estaba dándose a nivel del embarazo? Sí. Y esto paraliza. ¿Paraliza hasta cuándo, profe? Paraliza hasta la menarquia o primera menstruación. Hasta ese momento paraliza. ¿Ya? Y para ya continuar lo que se llama la madurez sexual. ¿Ok? Y ese periodo de latencia, en el caso de los óvulos, se llama dictioteno. Dictioteno es un periodo de latencia o reposo que se da solamente en los óvulos, por si acaso. Ahora, en lo que se conoce como la diacinesis, esos puntos de intercambio se van hacia los extremos de los cromosomas. ¿Ok? Entonces dice, los pares de cromosomas homólogos permanecen unidos por los quiasmas que se establecen entre dos cromátides homólogas y son trasladadas hacia los extremos. Los quiasmas, ¿eh? Los puntos de entrecruzamiento. Terminando la diacinesis, ya se desorganiza el núcleo lo desaparece, ya se formó el uso acromático, ya están ahí los centriómeros y todo eso. Ahora, un pequeño ejercicio de aplicación dice así. Acerca de la profase 1 de la meiosis, relaciona ambas columnas y marque la secuencia correcta. A ver, ¿cuál sería ahí la secuencia? La D. La D, ¿verdad? Uno me dice, ¿se da el entrecruzamiento final? A ver, vamos a ver. Es la A. ¿Ya? No es la D. ¿Por qué? Acá te dice entrecruzamiento. Y no se olviden que el entrecruzamiento se da en el paquiteno. Luego del paquiteno, no te olvides, es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el diploteno se observan los quiasmas. En la diacinesis se da la separación de cromátides ya recombinadas, ¿no? Se van hacia los extremos. En la 1, en el leptoteno se da la condensación de los filamentos y en el cigoteno se forma el complejo sinaptoténico o sinaptonémico, ¿ok? Ahí está, esa es la respuesta. Aquí de frente, ¿no? La 3, entrecruzamiento. No te olvides, crossing over o entrecruzamiento siempre se da en el paquiteno. Bien. Ahora, en la metafase va a suceder lo siguiente. En la metafase, aquí vemos que los cromosomas homólogos, cromosoma de papá y cromosoma de mamá, los cromosomas homólogos están alineados en este plano que se llama el plano ecuatorial.
Aquí no te olvides que las fibras del uso se han adherido a los cinetocoros del cromosoma. Y esta adhesión va a ser importantísima. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa se va a dar la disyunción o separación de cromosomas homólogos. Profe, ¿por qué este cromosoma está con esto? Porque aquí, ¿qué se ha dado? El crossing over previo, ¿ve? Aquí se están separando. Y ahora un detalle. En esta etapa tiene lugar la separación al azar de los homólogos. Es decir, la disyunción de los cromosomas dobles recombinados que migraron hacia los polos. Y esa separación al azar, pues genera diferentes combinaciones. Y además, existen dos alternativas para cada par de homólogos, ¿no? Entonces, esto se puede calcular que el número de células hijas con diferentes combinaciones cromosómicos es de 2n, donde n es el número de pares homólogos o número haploide. Entonces, en este punto, las células hijas se están empezando a separar, ¿no? Se está dando la cariocinesis, la separación. Y en este caso se están separando los cromosomas homólogos. Nuevamente te digo, ¿qué pasa si no están adheridos adecuadamente al uso cromático? Puede suceder en este proceso llamado anafase 1 que los cromosomas homólogos no se separen. Y entonces puedo tener como resultado final una célula hija con un cromosoma de más y otra célula hija con un cromosoma faltante. Y eso se generó para la no disyunción adecuada, la no separación adecuada de los cromosomas homólogos. ¿Ok? Entonces la anafase 1 va a ser esencial para permitir pues esta separación de cromosomas homólogos. Y he dicho cromosomas homólogos. En la telofase, ya esos cromosomas homólogos pues llegaron hacia los polos opuestos. Cada polo nuevamente se reorganiza. Cada núcleo hijo tiene un cromosoma par de los homólogos, ¿no? Y acá ya tenemos células haploides, ¿no? Por eso es que la meiosis 1 es la etapa reduccional, porque el resultado es que sus células hijas son células haploides. Y nuevamente pues los cromosomas se descondensan, ¿no? Y se realiza finalmente la citocinesis, que ya sabes que la citocinesis en animal es por estrangulamiento y la citocinesis vegetal es por fragmentación. ¿Ok? Ahora, la intercinesis, y ojo, la intercinesis se da sobre todo en especies superiores, porque en las especies más inferiores prácticamente a veces la intercinesis es desapercibida. ¿Ok? Ahora, aquí en la intercinesis va a suceder lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? Que se duplican los centriolos, pero no hay duplicación del ADN. Y tú dices, profe, ¿y por qué los centriolos tienen que duplicarse? Porque tiene que ir un centriolo, dos centriolos para formar a una nueva célula y los otros dos para formar a la otra nueva célula. Ya que recuerda que estos centriolos son los que van a dirigir la posterior división celular, entonces tienen que duplicarse. ¿Y dónde se duplican? En este proceso llamado intercinesis. Ahora, en la meiosis 2, lo que va a suceder es lo siguiente. Profase 2. Ya sabemos que la célula obtenida durante la meiosis 1 es una célula haploide. Cuando se inicia la meiosis 2, no hay una duplicación previa del material genético, pero acá un detalle. Cada cromosoma consta de 2 cromátides hermanas. ¿Y esto por qué, profe? ¿Por qué tiene que tener 2 cromátides hermanas? Porque esta duplicación ocurrió antes de comenzar la meiosis 1. Ocurrió en la interfase, en el periodo S. ¿Ya? Entonces, acá los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se desintegra y se forma el uso acromático. ¿Qué va a suceder? Que acá en la metafase 2 tenemos ahora
a los cromosomas alineados en el plano ecuatorial. Recuerda que estos cromosomas tenían 2 cromátides. Entonces, como cada cromosoma tiene 2 cromátides, ahora en la anafase 2, esas cromátides hermanas se van a separar. Y aquí también, ¿no? En anafase 2, como pueden distribuirse indistintamente, pues se generan varias alternativas, ¿no? Entonces, hay muchas variantes. Ahora, la no disyunción de cromátides hermanas también va a ser un problema porque va a generar algún cromosoma de más en el organismo. Ahora, otro detalle. La disyunción va a ser importantísima porque a veces cuando se está separando, ¿no? Las cromátides, o se están separando los cromosomas, a veces, por ejemplo, si fue en anafase 1 y si tenían que separar los cromosomas homólogos, ¿qué pasa si se están separando y se pierde una región del cromosoma? Eso va a generar una alteración en el organismo. No en el organismo padre, sino en los hijos de ese organismo, porque eso está ocurriendo en sus gametos. Entonces, ahora, en anafase 2, cuando no se da una disyunción adecuada, también se puede llevar a la pérdida de ciertas regiones de las cromátides que van a formar en el futuro los cromosomas, y también se puede dar que los cromátides hermanas no se separen, y eso también va a generar anomalías cromosómicas, numéricas, ¿ok? Porque puede haber un cromosoma de más o un cromosoma de menos. En la telofase, ya lo que está ocurriendo es que ya tenemos a los cromosomas hijos, ¿no? ¿Se acuerdan que cada cromátide hermana se dirigió hacia los polos y esa cromátide pues va a transformarse en cromosoma? Ya está. Al final tenemos 4 células hijas haploides. Aquí ha ocurrido la cariocinesis al final de la anafase y terminando la telofase empezará la citocinesis o separación del citoplasma, donde finalmente se tendrá 4 células hijas, ¿no? Ya que cada cromática hermana, ahora cromosomas, llegan hacia los polos, cada polo con los cromosomas son rodeados, se vuelve a descondensar esos cromosomas, se desorganiza el uso, ¿no? Y ahí tenemos a las 4 células hijas haploides. Percátense que la combinación de cromosomas y la combinación de genes en cada cromosoma es diferente. Fíjense esas pequeñas variedades. Por esa razón es que existe la variabilidad genética en los organismos superiores, porque no van a ser todas células iguales, a diferencia de la mitosis que sí son todas células iguales. Acá no, acá hay variaciones genéticas. Ahora, miren, un pequeño ejercicio nos dice así. La reproducción sexual se da en organismos eucariotas, ya que pueden producir gametos a través de la meiosis, identificar cuáles de las siguientes características son verdaderas o falsas, luego marcar la secuencia que considere correcta. A ver, díganme ustedes cuál sería la respuesta. La C. La C, ¿no? Semis. A ver. Ustedes marcaron la C. Dice, la meiosis es un proceso complejo que incluye 2 divisiones, una reduccional y una del tipo ecuacional. No se olviden de eso. Ustedes han marcado falso acá. Eso está mal. La B, mis. La B. Se obtiene 4 células hijas haploides diferentes entre sí y diferentes a la madre. ¿Ok? Y permite mantener la carga genética de la especie. ¿Por qué? Porque van a producir gametos y esos gametos cuando se junten ya mantienen la carga genética de la especie, ¿verdad? Ahora,
Cuando hablamos de gametos, hablamos de gametogénesis, o sea, la meiosis va a formar gametos y el proceso de formación de gametos se llama gametogénesis. Fíjense las diferencias. Este de acá es un proceso llamado espermatogénesis y este de acá es un proceso llamado ovogénesis. Y hay peculiaridades. Fíjense que en la espermatogénesis, al final del proceso se forman 4 espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis, al final del proceso hay un óvulo y 3 células polares. Estas células polares se van a eliminar. ¿Ok? Ahora miren. Cuando hablamos de la ovogénesis, que se da en células germinales femeninas. Aquí recordemos que el proceso de formación de los óvulos se había detenido en el 5º mes del embarazo, ¿verdad? Se había detenido y este proceso reinicia, porque se habían quedado en diploteno, ¿no? Se habían quedado ahí, y el proceso reinicia cuando se entra a lo que viene a ser la pubertad, ¿no? Y va a empezar la menarquia o primera menstruación. Sabemos que en la vida prenatal los ovocitos 1 inician su primera meiosis y al momento de nacer, una niña posee alrededor de 1 millón de ovocitos. De todo ese millón de ovocitos a lo largo de la vida de la mujer, van a madurar entre 400 y 500 ovocitos. ¿Ok? De toda esa cantidad, solamente 400 y 500, sí. ¿Ya? Ahora, lo que va a ocurrir es que a partir de la pubertad, en cada ciclo menstrual, varios folículos, que son las estructuras que contienen a los ovocitos, empiezan a madurar. A esos folículos se les conoce como folículos de Graf, por si acaso, ¿ya? Se les conoce como folículos de Graf, ¿ya? Y varios han empezado, ¿no? Eran 1 millón, pero de todos esos solamente uno llega a terminar su maduración, ¿ok? El ovocito 1 del folículo dominante retorna y concluye la primera división meiótica. Y luego, el resultado de la meiosis 1 son 2 células hijas haploides, ¿no? Pero una de ellas es el ovocito secundario y la otra es una célula polar. Ahora, en una meiosis 2, esa célula polar va a formar 2 células polares nuevas y este ovocito secundario va a formar otra célula polar y otro ovocito que va a ser el óvulo. Ahora, un detalle. Cuando se da el tema de la maduración, va a suceder lo siguiente, ¿ya? Mira, tú dices, profe, ¿por qué cuando se llega a la pubertad una mujer empieza a que sus folículos empiecen a madurar? Estos son los folículos de Graf. ¿Por qué se da eso? Esto se da, chicos y chicas, por lo siguiente. Cuando se está entrando a la pubertad, a nivel de la glándula hipófisis se producen 2 hormonas, una que se llama la hormona folículo estimulante y otra hormona que se llama la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante va a viajar hacia los ovarios. La luteinizante también. Pero primero lo que hace la hormona folículo estimulante es precisamente estimular a los folículos para que empiecen a madurar al óvulo. Y cuando el óvulo empieza a madurar, el óvulo no sale solo, el óvulo sale acompañado de una serie de otras pequeñas estructuras que van a formar lo que se conoce como la corona radiada y el corpúsculo polar. ¿Ok? Ahora, cuando una mujer ovula, también va a suceder otra cosa. ¿Qué cosa, profe? Que aquí en el interior también se está elaborando, gracias a la acción de la hormona folículo estimulante, se estará elaborando la formación de otra hormona que se llama la hormona estrógeno. Justamente cuando una mujer ovula, también libera la mayor carga de estrógenos. Ahora tú dices, si la mujer ovuló, ¿qué va a suceder?
Lo que va a suceder es lo siguiente. Si esta mujer tiene relaciones sexuales, ese óvulo que ha salido se unirá con un espermatozoide. ¿Ok? Se unirá con un espermatozoide. Pero te había mencionado que la hipófisis no solamente libera estrógeno, sino también libera otra hormona que es la hormona luteinizante. Si ustedes se percatan, aquí salió el óvulo. Este era el folículo de Graf, ¿no? Y esto que está acá se llama cuerpo lúteo. La hormona luteinizante va a tener su acción sobre ese cuerpo lúteo para formar una hormona que se llama progesterona. ¿Y para qué sirve la progesterona, profe? Para lo siguiente. Si se da la concepción, que viene a ser la unión del óvulo con el espermatozoide, permitiendo la formación del huevo cigoto, y luego se dan divisiones sucesivas, o sea, sucesivas mitosis, formando la mórula, gástrula, blástula y blastocisto, resulta que ese proceso de fecundación se dio en el tercio externo de las trompas de falopio y que este nuevo ser tiene que implantarse en una estructura uterina llamada endometrio funcional, quien le va a permitir que ese nuevo ser se implante en el endometrio funcional del útero es la hormona progesterona. Y esta se va a mantener, ¿ok? Hasta que el feto empiece a producir una hormona que se llama, ahorita te voy a decir, la hormona aquí, la progesterona, que es la que se fija, y el feto que elabora su propia hormona, que es lo que se va a detectar precisamente cuando se hacen los exámenes de orina. ¿Ya? Esta hormona, que es la gonadotropina coriónica, ¿ya? Así se llama la hormona que produce el feto, gonadotropina coriónica. Cuando hay un examen de orina, lo que se detecta o lo que permite ese reactor, que es como un lapicito, permite reconocer precisamente a la gonadotropina coriónica. Entonces cambia, ¿no? Hay un viraje de color ahí, dice, oye, sí. Cuando hay presencia de gonadotropina coriónica, eso me está indicando que hay un bebecito desarrollándose. La progesterona le permitió implantarse, pero quien le va a asegurar de que se mantenga ahí es la gonadotropina coriónica. ¿Ok? Entonces, aquí eso se reconoce y aquí se implantó. Profe, ¿qué pasa si hay una baja producción de progesterona? Cuando hay una baja producción de progesterona, esto puede generar de que no ocurra una implantación adecuada del producto en el endometrio, generando lo que se conoce como embarazo ectópico. Imagínense que no, el bebecito no se haya implantado acá, en el endometrio funcional, sino acá. Y si empieza a crecer, puede romper toda esta estructura. Y puede afectar también a sus intestinos. Y eso puede generar una muerte tanto de la madre como del feto. Entonces, cuando se da esto de los embarazos ectópicos y se implantó acá y está creciendo, lo que prefieren los médicos es retirarlo. ¿Ya? En ese sentido, es un aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque está complicándose la vida de la mamá si es que por el embarazo ectópico está creciendo demasiado. ¿Ok? Ahora, hay embarazos ectópicos donde a veces el bebé, en vez de crecer acá, se va hacia la parte posterior y empieza a presionar mucho los intestinos. Cuando eso sucede, a veces el bebé puede crecer hasta los 6 meses y a los 6 meses se puede retirar al bebé y mantenerlo en incubadora. Es un procedimiento bastante difícil en el sentido de que no nos asegura que necesariamente el bebé vaya a sobrevivir ahí en la incubadora. Y si sobrevive, bueno, es un verdadero milagro, ¿no? Pero sí se le retira. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, en el caso de la espermatogénesis, hay una diferenciación. ¿Cuál, profe? Aquí
La espermatogénesis obviamente se realiza en el interior de los testículos. ¿Ok? Acá tenemos a las células de Sertoli y aquí tenemos las espermatogonias. En esas espermatogonias, ¿no? Estas espermatogonias son las que van a formar a los espermatozoides cuando se maduran. ¿Qué va a suceder? Resulta que también la hormona folículo estimulante va a llegar allí a los testículos y va a estimular a los túbulos seminíferos a la producción de espermatozoides. Pero eso se hace a partir de una espermatogonia. Primera división celular tenemos el espermatocito 1. Segunda división tenemos al espermatocito 2, ¿no? Y este espermatocito 2 me va a formar dos espermátidas. ¿Profe, no se forma de frente espermatozoide? No. Primero es espermatocito 1, espermatocito 2, espermátida. Y cuando se da un proceso de diferenciación, recién se tiene al espermatozoide. ¿Ok? El cuento es espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátida y espermatozoide por un proceso llamado diferenciación. ¿Ok? Ahora, en los varones, si bien es cierto, en los túbulos seminíferos se empezó a formar o a elaborar o el proceso de maduración de los espermatozoides, también recordemos que esta hormona folículo estimulante va a hacer que las células de Leydig, que están ahí en el interior de los testículos, ¿ya?, elaboren testosterona. ¿Ok? Las células de Leydig han recibido la señal de la hormona folículo estimulante para empezar a formar testosterona. Ahora, aquí te dice que hay un proceso de diferenciación. ¿Qué cosa es la espermiogénesis? ¿Te acuerdas que lo que se había obtenido eran 4 espermátidas? Pero tú no conoces espermátidas, tú conoces espermatozoide, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a dar un proceso de espermiogénesis, que es transformar esas espermátidas en espermatozoides, el cual tiene una duración aproximada de 64 días y depende de la hormona testosterona. Debido a la mantención de una población de espermatogonias, la espermatogénesis puede proseguir hasta edad avanzada. ¿Ya? Ahora miren, en el proceso de la espermiogénesis, mira, ven, se va a generar lo siguiente, poco a poco, y se empieza a formar una especie de cabeza. Y se empieza a formar un cuellito y se empieza a formar un flagelo. Resulta que en la zona del cuellito, aquí encontramos numerosas mitocondrias que le van a generar la energía necesaria para que el flagelo se mueva rápidamente. Y en la zona de la cabeza aparece una estructura que se conoce como la vesícula acrosómica, en cuyo interior tiene una enzima que se llama la acrosima. Profe, ¿por qué el espermatozoide tiene que tener una vesícula acrosómica y tiene que tener esa enzima llamada acrosima? Para que pueda atravesar la zona pelúcida del óvulo. Para eso emite acrosima. Profe, o sea, todos ellos, todos los que rodean, ¿tienen acrosima? Sí. ¿Y van a romper esa barrera? Sí. Pero acuérdate que solamente un espermatozoide es el que va a ingresar. El espermatozoide que tenga o que sea reconocido adecuadamente por el óvulo. ¿Ok? Una vez que ingresa, percátate que solamente se están uniendo los núcleos. Te percatas que se ha perdido este cuello y esta cola. Motivo por el cual nosotros solamente heredamos el ADN mitocondrial de nuestra mamá, pero perdimos el ADN mitocondrial de nuestro padre durante la fecundación. ¿Ok? Y bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo están los nuevos espermatozoides? Existe un caso especial que se conoce como partenogénesis. ¿Qué cosa es la partenogénesis? Es un tipo de reproducción en el cual no es necesaria la presencia del macho.
Es decir, el gameto femenino, llámese óvulo, ovocito, tiene la suficiente información genética para formar a un nuevo individuo. Y este proceso de partenogénesis se da antes, pues, de la primera división meiótica. ¿Te acuerdas que te hablé de la ovogonia? La ovogonia es diploide, así que ella puede hacer su partenogénesis, es decir, generar un nuevo individuo. ¿Ok? Sin embargo, también puede dar a que un individuo diploide origine individuos haploides, como es este caso. Este es un individuo diploide que se ha dado una primera división meiótica y ha generado individuos haploides. En este caso, en las abejas, la abeja macho es un individuo haploide. Y bueno, obviamente los gametos de este haploide pues, también van a ser la mitad, y cuando se une el óvulo de esta hembra con el espermatozoide de este macho, van a formar un individuo hembra de tipo diploide. Los zánganos que provienen de la partenogénesis son haploides, por si acaso. Ahora, ¿en qué otros organismos también hemos visualizado que existe el tema de la partenogénesis? En el dragón de Komodo. Este reptil llamado dragón de Komodo hace también partenogénesis. También se ha visto en algunas aves y hace algunos años se vio en tiburón, pero en un tiburón tigre pequeñito nada más que se tenía en un acuario, ¿no? Ahí nació un pequeño nuevo tiburón, hembra también, y se tuvo ahí, ¿no? Profe, ¿los tiburones se pueden tener en cautividad? En el caso de este tiburón, es tiburón tigre porque es pequeño, no es muy grande, no es como el tiburón blanco. Se estuvo intentando por mucho tiempo tener tiburones blancos en cautiverio para ver si se podían reproducir y nunca se logró. Los que se capturaron toditos murieron. Entonces, tiburón blanco sí no sirve para tener en cautiverio. De la que se habla de este tiburón fue en China, Japón, ahí donde en un acuario se reprodujo por partenogénesis. Profesora, disculpe, Sí, dime. pero ese organismo haploide ya no puede seguir reproduciéndose porque solo En el tiene... caso, mira, en el caso de este macho, de este zángano, si este zángano se une con la reina, la reina es diploide, ¿no? Esta va a tener su gameto, su óvulo, ¿ves? Su óvulo. Y sí puede fecundar. O sea, profe, que este macho, sus células somáticas son haploides y su gameto también va a ser haploide. En este caso sí. No va a ser la mitad. Aquí hay una peculiaridad. Se llama partenogénesis. ¿Ya? Este organismo haploide sí puede fecundar y da abejas, en este caso, que son obreras, que son diploides. ¿Ya? Esa es la peculiaridad que hay con respecto a la partenogénesis. Es más, miren, siempre nos dicen que todos los organismos son diploides, ¿no? 2N. 2N. Todos los organismos son 2N. Date cuenta, este macho es N, este es haploide. Y hay el caso de una hormiga que tiene un solo cromosoma. ¿Puedes creer? Son excepciones a la regla. Partenogénesis es una excepción a la regla. Se forman zánganos por partenogénesis, pero los zánganos son haploides. Y en este caso de esta hormiga que te hablo, que también se puede dar por partenogénesis, es un organismo haploide. Hay esas peculiaridades. ¿Ok? Bien. Vamos con un ejercicio que dice así. Sobre la meiosis en la especie humana, determinar la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados, teniendo en cuenta que una célula diploide en la especie es de 46. Dice, en la meiosis, el ovocito primario obtiene solo una célula madura haploide.
¿Ya? Lo otro. La ovogénesis inicia en el periodo intrauterino, mientras que la espermatogénesis inicia en la pubertad. De ahí dice, después de la meiosis de la espermatogonia se obtienen 4 células haploides denominadas espermatozoides. ¿Ya? En la meiosis de la mujer se da la formación de 3 cuerpos polares que son degradados. Entonces, ¿ahí cuál sería la respuesta? De mis. La B, ¿verdad? Muy bien. Aquí lo que se obtiene de la meiosis del espermatogonia son 4 células haploides denominadas espermátidas. Luego, cuando esas espermátidas hacen un proceso de maduración, recién forman espermatozoides. ¿Ok? De ahí todo lo demás está bien. Muy bien, chicos. Ahora, ¿te acuerdas que te hablé de la incorrecta disyunción? Esa incorrecta disyunción puede conllevar a generar ciertas anomalías cromosómicas. Por ejemplo, deficiencias o deleciones donde se pierde parte de un cromosoma. Ahora, durante el crossing over o entrecruzamiento se puede dar también repeticiones de toda una secuencia, ¿no?, de genes. En las translocaciones, que viene a ser el cambio de localización de un segmento cromosómico, que puede ser recíproca, con intercambio entre 2 cromosomas no homólogos, o no recíproca, o transposición cuando no se produce intercambio. ¿Puede ser así o así? Y las inversiones, que son segmentos cromosómicos que giran 180 grados, ¿ve? Y termina, mira, en vez de ser A, B, C, D, H, mira, termina así, al revés. ¿Ya? Entonces, ahora, dentro de lo que más he estudiado con respecto a deleciones, es el síndrome de Cri-du-Chat, que está relacionado a la pérdida del brazo corto del cromosoma 5. Cuando hay la pérdida del brazo corto del cromosoma 5, entonces se perdió toda esta secuencia, mira, se perdió toda esta secuencia, y el niño nace con microcefalia, es decir, el cerebro muy poco desarrollado, hay un retraso mental grave y tiene cardiopatías. ¿Ya? ¿Cómo se expresa esta deleción? Así. ¿Ya? Puede afectar, son 46 cromosomas que pueden afectar a niñas o niños, pero este 5P menos indica que el brazo corto del cromosoma 5 está reducido o ha desaparecido. ¿Ok? Ahora, ¿y esto por qué se dio? ¿Se acuerdan que te decía? En la disyunción, ¿por qué estoy insistiendo? La disyunción, entonces a veces se está separando y ahí se pierde la secuencia. Ahora, anomalías numéricas homogéneas. Por ejemplo, si se dio en anafase 1, no ocurrió la disyunción y al final tengo un gameto con 3 cromosomas, o 2. Profe, acá dice sí, otro. A ver, un gameto con 2 cromosomas o un gameto sin cromosoma. Si ese gameto con 2 cromosomas se une al otro gameto que tiene un cromosoma, voy a tener un huevo cigoto, o sea, un individuo con un cromosoma de más. Y si se une ese gameto sin un cromosoma con el otro gameto que sí tiene el cromosoma, se da la monosomía, o sea, falta un cromosoma. Y esto se puede haber dado en la primera división o en la segunda división. Aquí en la primera, cuando no se separaron los cromosomas homólogos, y aquí en la segunda, cuando no se separaron las cromátides hermanas. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando se forma el óvulo del espermatozoide, cada célula hija tiene sus 23 cromosomas. Pero acá no hubo primera división, al final tengo una célula con 24 cromosomas y otra célula con 22. Falta acá. Y acá también, en una segunda división, puedo tener una célula con 24 cromosomas, otro con 22, una con 22, otra con 24. Entonces, la no disyunción, por ejemplo, del par 13.
Es una enfermedad autosómica. ¿Por qué? Porque está afectando a un cromosoma autosómico. Acuérdate que los 22 primeros pares son conocidos como autosomas y el par 23 es el par sexual. En los individuos con la trisomía del par 13, o conocido como síndrome de Patau, generalmente los embarazos con esta trisomía se producen abortos espontáneos debido a las fallas multiorgánicas. Si llegan a nacer, entre el 20 y el 30% de los nacidos mueren al primer mes de vida, el 90% mueren al año y del 5 al 10% de los nacidos sobreviven al primer año de vida. Entre el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards, quien tiene un poquito mayor de prevalecencia de vida es el síndrome de Edwards, pero no quiere decir que no se afecte también. Ya que aquí, como ven, hay múltiples fallas orgánicas. Acá los ojos se han generado en una sola órbita ocular. Fíjate cómo está la nariz. No tiene las fosas nasales formadas adecuadamente. El paladar está abierto. Aquí, otro detalle con el paciente con síndrome de Patau es la polidactilia, varios dedos en los pies. Acá, los dedos se ponen uno sobre otro. Al síndrome de Edwards también se le conoce como el síndrome del fauno por la oreja, ¿no? Que se forma así como triangulito. Y la cabeza es achatada hacia abajo, así, hacia abajo. ¿Ya? Y tiene múltiples fallas, ¿no? Fallas a nivel cerebral, retardo mental muy pronunciado. Problemas sistémicos, la mayoría con problemas cardíacos, problemas hepáticos también. Y el otro síndrome que sí se ha estudiado más es la trisomía del par 21, o también conocida como síndrome de Down. Profe, yo he leído en mi libro síndrome de Lejeune. Ya, es que tienen que hacer diferencias. Down, el doctor Down es el primero en caracterizar o dar las características de esta enfermedad. Lejeune es el que determina que esta enfermedad se genera por la trisomía del par 21. ¿Ya? Generalmente, Down es el primero que dio los síntomas, de qué características tenían los niños. Pero Lejeune fue el que determinó el cariotipo para entender que la anomalía se estaría dando por un incremento del cromosoma número 21. El síndrome de Down puede afectar tanto a varones como a mujeres. En este caso, este es el cariotipo de un varón con síndrome de Down. ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Bueno, el retardo mental, los pliegues epicárdicos y perfil facial plano, el pliegue simétrico, que es una línea sola, una línea gruesa y única aquí en la palma de la mano, y la gran mayoría que tiene defectos cardíacos, ¿no? A veces el corazón está muy grande, ¿no? Una cardiomegalia se llama, ¿okay? Y una pérdida de la fuerza muscular, ¿no? Aquí en las piernas, hipotonía. Bien. ¿Cuál es la incidencia? 1 de cada 700 nacimientos, y sobre todo se da más en mujeres con mayor edad, ¿no? A partir de los 40, 42, ya la calidad del óvulo se pierde, y es en los óvulos donde no se está realizando esta disyunción adecuadamente. O en la formación de los óvulos, ¿no? No se da la disyunción adecuada. Y otra enfermedad es la monosomía o síndrome de Turner. En este caso, vemos que hay una falta de un cromosoma. En este caso, es el cromosoma sexual X. Por lo tanto, estas van a ser niñas que no tienen un desarrollo de características sexuales. ¿Ok? Bien, chicos, ahí tienen resueltas sus preguntas. Acá. Revisen, ¿ya? Está resuelto las preguntas para que vean. ¿Ok, chicos? A ver, ¿alguna pregunta está ahí? Okay, estamos. Ah, ya, eso lo vamos a ver, Nicole, cuando vamos a ver genética, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de las anomalías, a veces hay rasgos genéticos que pueden estar recesivos o dominantes, y
hay mayor probabilidad porque no se está dando la variabilidad genética porque son familiares, congénitos. A veces se puede tener niños con síndrome de Down de padres que sean primos hermanos, en algunos casos, ¿ya? Pero generalmente hablamos de trisomías, pero hay otro tipo de enfermedades congénitas que sí están relacionadas al parentesco, con parentesco lineal, ¿no? Ya sea con primos o tío con primo, algo así, ¿ok? Bien, chicos. Nos quedamos ahí. No se olviden revisar su material. Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias.